Ingeniera Mercedes Tay León y arquitecta Marta Sánchez. Reciban mi más cordial saludo. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre los procesos de construcción en una edificación. Se define proceso constructivo al conjunto de fases ordenados por las cuales llevan a cabo la construcción en una edificación. El proceso se compone por las siguientes fases. Preliminares. Eliminación del desmonte y limpieza del terreno. Comenzamos preparando el terreno. Es una serie de pasos a seguir antes de iniciar la construcción de una obra, en donde se prepara el terreno para dar inicio a la siguiente fase, que es la cimentación. Esto nos lleva a los siguientes puntos: limpieza y nivelación del terreno, el trazado del terreno, el conocimiento de la resistencia del terreno y la excavación para los cimientos. Por otro punto tenemos la limpieza del terreno, que consiste en eliminar cualquier objeto del terreno que pueda perjudicar al momento de desarrollar la obra. Con las siguientes herramientas, pueden ser la pala, la carretilla, incluso una maquinaria pesada, como podemos observar en las siguientes imágenes al lado derecho. Otro punto tenemos la nivelación del terreno. En esta etapa del proceso de construcción se determina el nivel en el que se le dará el terreno. Es muy importante realizar la nivelación del terreno para definir los sectores donde debe realizar los cortes o rellenos. Los pasos a seguir son: colocación de los puntos de nivelación. Se fijan los pisos determinados o superficies en la construcción, como podemos observar en las siguientes imágenes. Y correr nivel. Este punto identifica con una estaca un punto de referencia. Como podemos identificar en las imágenes al lado derecho, cómo están colocando las estacas en el terreno. Puede ser la vereda, marcando 1 metro de altura. Excavación para cimentos. Una vez que se haya realizado el trazo en el terreno, se realizarán las zanjas o cepas para construir los cimentos. Las zanjas dependen del tipo de suelo del terreno y de los niveles que se tendrán la construcción. Para este tipo de cimentos se deberá excavar zanjas o cepas de 90 centímetros de ancho por 70 centímetros de profundidad. Estas medidas se determinan por las medidas de las zapatas de acuerdo a los diferentes tipos de suelo. En este caso, las zapatas tendrán 75 centímetros de la base por 60 centímetros de altura. Se dejará 10 centímetros de cada lado de la zapata para poder manipular la siembra. Será necesario ubicarlas en el terreno, ¿no? El trazo de las excavaciones se realizarán tomando como en cuenta los ejes de los cimientos interiores. En el caso de los cimientos junto al muro posterior, el trazo de las excavaciones se realizará a partir del límite exterior hacia la parte interior del terreno, ¿no? En este caso dejaremos 10 centímetros de separación del muro posterior. Con el trazo de las medidas de las zanjas o cepas del terreno y conociendo la profundidad requerida, se procederá a la realización de excavación utilizando para ello el pico y la pala. Una vez concluidas las excavaciones, será necesario compactarlas a la tierra con el pisón de mano, con el que se puede llegar a evitar eventuales asentamientos en el terreno. Posteriormente, se pasará el nivel utilizando el método de la manguera, cerciorándose que todas las cimentaciones tengan la profundidad requerida. Gracias. Cimentación. Zapatas. Una zapata es un tipo de cimentación superficial que puede ser empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a compresiones medias o altas. Zapatas corridas. Se utilizan zapatas combinadas o corridas cuando las zapatas aisladas se encuentran muy próximas o incluso se solapan. También se emplean para apoyar muros con capacidad portante. El proceso constructivo de una zapata corrida es el siguiente. Paso 1. Trazo y excavación de la zapata. Para
ello se basarán en los ejes, en instrumentos de medición y lo marcarán con cal. La excavación puede ser manual o con retroexcavadora, pudiendo reutilizar lo extraído para el relleno. Opcionalmente se puede colocar un plástico tapando el pozo de la lluvia. En caso entre agua se pueda sacar manualmente o con bomba. El segundo paso es la aplicación de una plantilla de hormigón, pobre o con piedras, para asegurar el colado de la zapata para que no se contamine el concreto o el suelo absorbe el agua. Tercer paso. Luego de aplicar la plantilla se colocará la armadura. Posteriormente se colocarán separadores sobre la plantilla para proteger la armadura y se reforzará el interior donde se produce la fricción. El siguiente paso es el encofrado y hormigonado, donde el hormigón es vibrado para sacar el aire y llegue a todas partes. Una vez que el hormigón se fraguó, se saca el encofrado y por último paso se rellena usando la tierra extraída con anterioridad. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que son las instalaciones, ¿no? Bueno, en este caso las instalaciones son un conjunto de conductos que nos van a permitir complementar lo que es los servicios de vitalidad para una edificación, ¿no? En este caso tenemos las eléctricas, las hidrosanitarias y las de gas. Con respecto a las eléctricas, bueno, son aquellas que nos permiten contar con el servicio de luz, ¿no? Debemos también tener en cuenta de que, si es posible, es necesario contar con un maestro electricista, no un especialista en ello. Las hidrosanitarias son aquellas que nos permiten contar con el agua, con el servicio de agua, ¿no? Ya sea de agua fría y de agua caliente, ¿no? Teniendo en cuenta de que también es aquella que nos abastece de agua potable y que son de alguna manera eliminadas a través de los desagües, ¿no? Y finalmente tenemos lo que son las de gas, ¿no? En una construcción deben estar ubicadas en lugares ventilados, ¿no? También se debe tener en cuenta los distintos materiales que de alguna manera se diferencian en los tres tipos de instalaciones, ¿no? Bueno, finalmente llegamos a las conclusiones, ¿no? Primero tenemos lo que es, gracias a este proceso constructivo nos permite ejecutar y construir de manera correcta las estructuras diseñadas, calculadas y plasmadas en los planos de trabajo, ¿no? En este caso los planos arquitectónicos, ¿no? También debemos tener en cuenta que existen algunos representantes que de alguna manera están involucrados en la inspección de la obra, ¿no? Ello también nos permite evitar o poner en peligro lo que es la vida e integridad de los trabajadores involucrados, ¿no? Teniendo en cuenta que sin una buena inspección y sobre todo en un proceso constructivo no es posible llevar a cabo un buen proyecto, ¿no? Y finalmente, para desempeñar exitosamente en este caso el proceso constructivo, la supervisión de una obra, es necesario realizar una serie de actividades programadas, ¿no? Orientadas y sistematizadas, para que de alguna manera esto no genere un retrabajo y replanteo de todo lo que hemos venido realizando durante todo el proyecto. Es por ello que se realiza todo el proceso constructivo previo a de alguna manera ejecutar la obra, ¿no? Se debe tener en cuenta todo un planeamiento para, sí, claro, se van a hacer ciertas modificaciones, pero no a gran magnitud, ¿no? Y que se van a poder solucionar en el momento, ¿no? Y bueno, eso es finalmente todo, ingeniera, arquitecta y compañeros. Muchas gracias por su atención.